El 1 de octubre del 2024, por primera vez en la historia de la humanidad, Colossal logró restaurar una especie erradicada mediante la ciencia de la desextinción. Tras más de 10.000 años de ausencia, nuestro equipo se enorgullece de devolver al lobo huargo al lugar que le corresponde en el ecosistema. Las innovaciones de Colossal en ciencia, tecnología y conservación permitieron lograr algo nunca antes visto: el resurgimiento de una especie a partir de su población históricamente nula. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina. Bienvenidos a su podcast con sentido de ciencia, Ciencia Simplificada, el podcast número 1 de ciencia en México, el podcast más escuchado en todos lados, donde se comen tacos, y también de Latinoamérica, claro que sí. Sí, colombianos y chilenos me han mantenido por ahí en las listas de escuchas, muchas gracias. Y por eso les traigo el tema del día de hoy, que es: y peores horrores vendrán, dice la Biblia. Vamos a platicar sobre este grupo de científicos que trajeron de regreso al lobo terrible, que lo trajeron de vuelta del inframundo, amigos. Ni ustedes trataron tan duro de revivir esa relación que ya estaba más tiesa que el lobo húngaro. No es húngaro, perdón, que el lobo huargo. Y el párrafo con el que abrimos este episodio se encuentra en la página de Colossal Biosciences. Colossal Biosciences es la empresa que se encargó de traer de vuelta la vida desde el inframundo. Se los arrebató a los brazos de Hades. 3 cachorritos de lobo terrible que, la verdad, qué bonitos están. Muy bonitos, son unos lobitos blanquitos, que no solamente son blanquitos, también están grandecitos. Suelen estar como del doble del tamaño de un lobo normal, de los lobos a los que estamos acostumbrados. Y pues bueno, estos lobitos ya tienen aproximadamente unos 6 meses, entonces pues se volvió ya más conocida la noticia, se le empezó a dar mucha más difusión a la noticia, porque nos habla de que los cachorros pues llegaron saludables a este mundo y se han mantenido saludables los primeros 6 meses. Y yo la verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados al respecto de esto que está sucediendo. Por un lado, me gustaría empezar diciéndoles que la empresa les está mintiendo. Colossal Biosciences está haciendo una labor de venta y de marketing que, bueno, el lenguaje que está utilizando es medio enredoso, justamente pues el lenguaje de ventas. Y ustedes saben que la gente de marketing, miren, exagerados son. Uno, para vender, exagera las cosas. Y la primera exageración de todo esto es utilizar la palabra desextinción. Y ¿desextinguieron algo? Sin embargo, sí está bien interesante lo que hicieron. Y en el proceso de traer de vuelta a estos perros de diseñador, pues la verdad es que sí empujaron la tecnología, o sea, la llevaron al límite, lo cual es bastante interesante. Entonces, ¿qué les parece si empezamos platicando sobre cuál fue el proceso que realizó Colossal Biosciences para entender cómo es que nos están engañando y cómo es que nos están vendiendo algo? Y de una vez les voy avisando, este video va a estar acompañado de otros 2 videos. El primer video, si ustedes quieren saber de este tema de clonación, pero en seres humanos, el día de hoy solamente vamos a estar hablando de animalitos. Pero si quieren saber qué está sucediendo en el rubro de los seres humanos, hice un video sobre la película Mickey 17, que seguramente va a salir este sábado, este domingo. Entonces va a salir ese video con esta temática, pero enfocada a qué está sucediendo con los humanos. Todos esos temas de bioética muy interesantes. Y pues bueno, todo ligado a la película de Mickey 17, que yo me la pasé de 10 viéndola. Y además va a haber video sobre este tema en el segundo canal. El segundo canal es @Jeffy, con I latina, Jeffy 2, sí, Jeffy 2. Y ese video se va a titular algo así como Jurassic Park era un documental. Y ahí me voy a quejar. O sea, ahí sí ya saben que como no tengo que seguir el rigor de nadie, me voy a quejar un poquito más de las cosas. Entonces sí, va a haber esos videos alrededor de este video. Si a ustedes les interesa la nota y quieren saber más al respecto, a mí la verdad es que me gustó bastante el tema. En 2021, un equipo independiente de científicos logró recuperar ADN de los fósiles de lobos terribles que se extinguieron hace unos 13.000 años. Con el descubrimiento de ADN adicional, los investigadores de Colossal han editado 20 genes de lobos grises para dotar a los animales de características claves de los lobos terribles. Vamos a desmenuzar esta información. Lo primero que tenemos que saber y que tenemos que estar seguros es que el lobo terrible, estos lobos muy bonitos, se extinguieron hace 13.000 años aproximadamente. O sea, eran unos
depredadores gigantescos que comían de todo y creemos que se extinguieron porque pues sus presas gigantescas pues también se empezaron a morir, ¿no? Se empezaron a morir los mamuts, empezaron a desaparecer como estas presas que les servían de alimento y pues este animal, que era un animalón, era mucho carro para tan poca comida. Se compró una Homer, el lobo terrible, y no tenía para la gasolina. Entonces, pues se volvió ese tamaño gigantesco que tenía, se volvió una desventaja y creemos que por eso pudo haber desaparecido. Los lobos que sobreviven al día de hoy son un poco más pequeños en tamaño, son más ágiles y pues bueno, mejoraron ahí el sistema de cacería siendo más ágiles y al tener un cuerpo más pequeño pues necesitan menos calorías, pueden comer un conejo, no pasa nada. El lobo terrible se comía un conejo, se quedaba con hambre. Y ahí, amigos, nos acabamos de ahorrar así miles de años de historia de evolución entre los animalitos. De hecho, por ahí leí que también se cree que pues gran razón de por qué desaparecieron estas presas de gran tamaño que eran necesarias para el lobo terrible es porque aparecieron unos primates de 2 patas que eventualmente iban a inventar los podcasts y se empezaron a comer esas presas gigantescas. Entonces empezamos a competir junto con los lobitos y pues bueno, uno de los dos se tuvo que despedir del juego. Nuevamente se sospecha. El caso es que estos señores pues ya tienen 13,000 años de no poner una pata en este planeta. Y como ustedes seguramente se podrán imaginar, el ADN es una molécula pues, delicada. No es una molécula a la que le vaya bien a través de los miles de años. Y por esa razón, por más que se han recuperado diferentes fósiles y fósiles y fósiles de estos lobos terribles, pues realmente la cantidad de material genético que se ha podido extraer de estos fósiles ha sido mínima. De hecho, se señala aquí que en un estudio internacional que realizaron más de 50 científicos, buscó secuenciar el genoma completo del lobo terrible, utilizando un total de 46 especímenes diferentes, es decir, fósiles, huesitos de todos lados de donde pudieron sacar, juntaron 46. Sin embargo, de esos 46, solamente 2 muestras tenían ADN que fuera todavía rescatable. Y después de secuenciar estas 2 muestras, lograron juntar entre la pedacería, ya sabes, así todos los pedacitos hicieron la vaquera entre ellos, solamente lograron acumular el 25% del genoma del lobo terrible. Y cada vez el rendimiento de recuperación de ADN de los fósiles va mejorando. De hecho, hace un par de años salió la nota de que por fin habíamos logrado encontrar el ADN más viejo del mundo, me parece. Hice un TikTok al respecto, lo estoy sacando de memoria, me parece que tenía como 2 millones de años. Váyanme a buscar en TikTok porque ahí conté la nota y ya no me acuerdo exactamente cuál era el número, pero sí me acuerdo que se rompió un récord como de tener el material genético más antiguo. Sin embargo, pues obviamente son fragmentitos. O sea, esto que les estoy diciendo de que los señores lograron encontrar solamente el 25% del genoma del lobo terrible, no crean que ya saben que encontraron un listoncito completo de cómo se veía el genoma. Encontraron fragmentitos, pedacería, unos pedazos mordidos, otros pedazos mal hechos, pero encontraron pues aproximadamente lo que ellos piensan que es un 25% del genoma completo. Y ahora, ustedes que son ávidos escuchas de este programa, seguramente se están preguntando, ¿cómo se trajeron de vuelta un organismo con solamente el 25% del genoma? 25 centavos del peso. Pues no te sirve para mucho, ¿no? Pues resulta que estos señores, muy creativos, dijeron, ¿qué tal que ese lobo pues todavía tiene parientes ahorita recorriendo el mundo? ¿Por qué no buscamos a uno de los parientes y vemos pues qué tan similar es? Y se dieron a la tarea de recolectar material genético de diferentes especies, incluso de lobos. Y señalan aquí, cosa que yo no sabía, que al parecer los lobos están bastante cruzados con los perros de hoy en día, que incluso los lobos del Ártico, al parecer en algún momento se juntaron ahí con perritos, entonces pues que ya un porcentaje del genoma de los lobos pues tiene genes ahí de perro, de los perros de los trineos mencionan. Entonces estuvieron buscando a ver quién tenía el genoma más limpio, hasta que dieron con el genoma en particular de un lobo gris llamado Jackson. Y la fotito aparece ahí en la página de Colossal Biosciences. Es un lobo bastante guapo, la verdad, Mr. Jackson. Que hablando de cruzas de perros con lobos y todo eso, fíjense que en el episodio donde hablamos de genética básica y perritos, se me fue por completo, siempre me sucede, pero se me fue por completo mencionarles que por ahí me encontré una conferencia, la voy a dejar acá en los links de la descripción, de una persona que justamente está hablando como de la diversidad genética que existe en los perros. Y resulta que en su laboratorio hicieron un experimento y dijeron, ¿cuántos perros necesitamos para tener la mayor cantidad de variabilidad dentro de una raza? O sea, por ejemplo, si tú tienes un perrito gran danés, ¿cuántos perros gran danés necesitas para ya haber juntado como el
98% de todas las variantes que existen dentro de la raza del gran danés. Y ustedes sabrán que nosotros los humanos logramos hacer esas tan bonitas razas utilizando la endogamia, híjole, pero dándole duro a la endogamia entre los perritos. Y eso pues obviamente ha hecho que la variabilidad que existe entre las razas sea muy limitada, pero a mí me sorprendió muchísimo que los números eran de que 13 perros. Con 13 perros ya tienes, o sea, ya abarcaste casi el 98% de la variabilidad genética de toda la raza. Había un par de casos que eran de que 20 perros, pero de verdad es muy poquito, o sea, es muy poquito. Siento yo, no he visto referencia o sea, no sé cuántos humanos necesitamos para llegar a ese mismo porcentaje, sería algo interesante de investigar, ahí se los traigo luego de tarea, pero me llamó mucho la atención, dije yo, no puede ser que tengamos, o sea, ya sabes, tan inbred, ¿cómo sería inbred la palabra? Sí, endogámicos. Pobres perritos, por eso los dejamos todos deformes. Pero bueno, el caso es que estos señores querían lobos que tuvieran como el genoma más puro y empezaron a buscar pues qué parientes tenían que tuvieran el genoma todo lo más puro posible y este fue el lobo que dijeron, este genoma es el que hay que usar. Le extrajeron una muestra de sangre y de esa muestra de sangre extrajeron el material genético de Jackson. Y aquí es donde viene el primer avance bastante relevante que lograron estos señores durante su experimento. Porque resulta que si tú estás tratando de hacer una clonación tradicional a partir de células sanguíneas, el resultado que te da es un organismo sin un sistema inmune funcional. Colossal fue el pionero en un método para extraer un tipo raro de célula de la sangre, conocida como células progenitoras endoteliales. Estas células son células madre y ellos lograron perfeccionar las técnicas de edición genética y clonación de estas células, avanzando la capacidad de aislar estas células progenitoras endoteliales de diversos animales, lo que aumenta el potencial de conservar y posiblemente resucitar a una amplia gama de especies en peligro de extinción mediante muestras de sangre no invasivas. O sea, anteriormente, si tú querías hacer este procedimiento de clonación tradicional, que ahorita vamos a platicar en particular de cómo lograron la clonación, si tú querías hacer este procedimiento, tenías que agarrar tejido del animal. O sea, lo tenías que, ya sabes, sedar, lo tenías que dormir, lo tenías que llevar a un laboratorio, le tenías que hacer un procedimiento. Era un show. Y estos señores son los primeros que lograron ya utilizar este método solamente con la muestra de sangre. Con la muestra de sangre del lobito, mira, vámonos. Un jeringazo y vámonos. Y como lo dicen estos señores en su página, lo que esperan es que este procedimiento, que es mucho más sencillo de extracción de muestra, pues ayude a estas especies que se encuentran todavía en libertad, en el medio salvaje, pues que ayude a su conservación si realmente logramos estos métodos como de clonación. Muy interesante, nuevamente lograron avanzar ahí, miren, la rayita. Muy interesante que lo hayan hecho. Entonces, hasta este momento lo que nuestros científicos tienen son todos los fragmentitos del lobo terrible que lograron recolectar, que lograron recuperar. Y además tienen un genoma completo del lobo gris. Ellos esta información, tanto la de los fragmentitos como la del lobo completo, lo cargaron a una plataforma que se llama FormBio. Y esta plataforma lo que hizo fue utilizar inteligencia artificial para alinear los fragmentos recuperados del lobo terrible con el genoma del lobo gris, al mismo tiempo que logró identificar variaciones que existían entre el genoma del lobo terrible y el genoma del lobo gris. Este análisis ayudó a identificar qué variantes genéticas eran las que le estaban dando al lobo terrible las características diferentes a la del lobo gris. Y aquí está, por ejemplo, el color del pelo, el grosor del pelaje, el tamaño, esto que vimos que es aproximadamente el doble del lobo gris, ¿cuáles eran las variaciones en los genes del lobo terrible que le estaban dando esas características en particular? Un ejemplo de esto es el gen L-COR-L. Este gen codifica un factor de transcripción, que es una proteína reguladora clave que controla la expresión de cientos de otros genes relacionados con el tamaño y el crecimiento corporal. En el genoma del lobo, la proteína L-COR-L se une más de 1200 veces para controlar otros genes. Y aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis porque este gen, aunque está relacionado al tamaño corporal, es bien interesante que nos habla de cómo es un factor, o sea, es una proteína que está regulando la expresión de otros cientos de genes. Por eso es tan delicado hacer modificaciones en el material genético.
Esa es la razón por la que se tienen tantas precauciones bioéticas. Y esa es la razón de que existan tantas consideraciones bioéticas a las modificaciones genéticas en los seres vivos. Porque tú puedes pensar, mira, este gen está aquí nomás aislado. Este gen nomás controla el tamaño de las orejas, no sirve para nada más. Pero es porque nosotros somos ignorantes. Todavía no conocemos realmente todas las relaciones complejas que existen dentro del genoma. Porque este gen sí, vamos a ponerle que controla el tamaño de las orejas. Pero resulta que cuando lo apagas, este gen también te estaba controlando toda una corrida de otros genes. En este caso, estamos diciendo que se une más de 1200 veces para controlar otros genes, que controla cientos de genes que no necesariamente van a estar ligados al tamaño de las orejas o al tamaño del animal. Podríamos incluso imaginarnos que esos genes están hasta ligados al hígado. Entonces es bien delicado cualquier piececita que se mueva dentro del material genético. Gran parte de la complejidad que existe en nuestro material genético está relacionado con la regulación de los genes. ¿Qué genes se encienden? ¿En qué momentos se encienden? ¿Con qué frecuencia se encienden? Esa es una gran diferencia entre un organismo sano y un organismo enfermo. Entonces, uno cuando mueve una palanquita para un lado no sabe qué es lo que está afectando, y creo que este gen que ellos encontraron que codifica precisamente para el tamaño, bueno, no lo encontraron ellos, esto sí es un gen muy conocido, o sea, tiene que ver con el tamaño de humanos, de cerdos, de caballos, de ganado, de perros, de muchas cosas. No lo encontraron ellos, pero ellos se enfocaron en este gen porque, bueno, una de las cosas que distingue al lobo terrible versus el lobo que tenemos hoy en día es el tamaño. Entonces, para ellos era importante modificar este gen. De vuelta a nuestro procedimiento. Estos señores habían cargado los fragmentitos del lobo terrible a la base de datos y también habían cargado el genoma del lobo gris a la base de datos, y el programa había buscado coincidencias y diferencias, dónde más o menos se parecían y qué cosas hacían particularmente diferente al lobo terrible. Esa base de datos les dijo, pues mira, estos genes como que generan diferencias. Y de ahí los científicos seleccionaron 14 genes dentro del genoma del lobo gris que dijeron, estos 14 genes los vamos a modificar para que se parezcan a la variante que tendría el lobo terrible. Nuevamente, sobre la tirita del genoma del lobo gris, la que está completa, o sea, la que tiene todas las instrucciones para armarte un lobo gris de la punta de la cola a la punta del hocico. Ahí dijeron, vamos a agarrar ese genoma actual, ese genoma moderno, y vamos a hacerle estas 14 modificaciones, pues para tratar de darle una similitud al lobo terrible. Ahora, recordemos lo que vimos en el episodio de genética básica usando perritos. Ahí platicamos de que los organismos tienen el genotipo, que es todo el material genético del organismo, y también tienen un fenotipo. El fenotipo es cómo se expresan estos genes, que era lo que platicábamos de que el fenotipo es lo que vemos cuando nos vemos en el espejo. La expresión de nuestros genes, lo que los señores de esta empresa querían, que el lobo gris que existe actualmente, el lobo moderno que tenemos hoy en día, expresara un fenotipo similar al del lobo terrible. Y para lograrlo, hicieron estas 14 modificaciones. Entre esas 14 modificaciones se encontraba pues que fuera más grande el lobito, que duplicara su tamaño, que en vez de ser gris, que fuera blanco, que perdiera el color, que también lo vimos en ese episodio de por qué los perritos pierden el color, y un par de cositas más. Sin embargo, los señores de esta empresa no estaban buscando recrear el genotipo, el genoma del lobo terrible, porque pues no tienen la información. O sea, al final del día solamente tienen un 25% de la información, no tienen la información completa, no hay forma de que se la inventen del éter. O sea, lo que hicieron los señores de esta empresa no fue reconstruir el material genético del lobo terrible. No. Fue hacerle arreglitos al material genético del lobo gris para que el resultado diera el gatazo de que es un lobo terrible. O sea, para que el resultado físico, el fenotipo, pareciera un lobo terrible. Y una vez que determinaron esas 14 variaciones, esos 14 cambiecitos que le podían hacer al material genético del lobo gris para que pareciera, para que diera el gatazo del lobo terrible, pues se dieron a la tarea de hacerlo. Y para eso utilizaron la buena, confiable, nuestro querido CRISPR. CRISPR es una herramienta que te permite hacer ediciones específicas en el material genético. Y aquí es donde viene otro gran logro de estos señores. Y es que normalmente cuando hacemos modificaciones con CRISPR, así como lo platicamos hace rato en el paréntesis, cuando tú mueves tantito una cosa, sin darte cuenta, se te mueven otras 10 cosas que no tenías planeado mover. O sea, de pronto es como, yo nomás moví esta. ¿Por qué se movió todo lo demás? Porque así es como funciona nuestro material genético.
Siendo conscientes de esto, normalmente cuando se utiliza CRISPR se hacen modificaciones mínimas. O sea, se trata solamente tratar de modificar ese gen que tú sabes que es el que está generando un problema. Y si sabes que es solamente un nucleótido, solamente cámbiame. Mira, no me muevas nada más. Como les dice su mamá, búscame aquello que te pedí, pero no me vayas a mover, ni no me toques nada. Muéveme. Igualito con el CRISPR. O sea, no nos queremos meter en problemas de que esto resulta que regula aquella cosa y que interactúa con tantas cosas más. Mejor nomás, mira, muévelo tantito para que no se vaya a desequilibrar nada más. Estos señores, al hacer 14 modificaciones en el material genético de estos animalitos, llevaron la tecnología un poco más hacia el límite. Estas ediciones múltiples que ellos realizaron al genoma del lobo gris dieron como resultado a un organismo saludable. Hasta el momento. De hecho, dieron a varios organismos, dieron vida a 3 organismos saludables hasta el día de hoy. Y eso es algo nuevo. O sea, eso es algo nuevo que empujó la tecnología nuevamente. Miren, avanzaron una rayita más. Por lo menos en utilizar la herramienta para hacer estas múltiples ediciones, hasta 14 ediciones. Pero me estoy adelantando porque hasta donde vamos en nuestro procedimiento, a cómo lo llevamos. Ya seleccionamos y ya utilizamos CRISPR para hacer los cambios en esos 14 genes del genoma del lobo gris. Ya lo realizamos, ya tenemos nuestro genoma del lobo gris con esas 14 modificaciones para que dé el gatazo del lobo terrible. ¿Y ahora qué hacemos con esto? O sea, pues sí, muy padre, ya tienes ahí tu secuencia de ADN que sigue. Pues lo que sigue es un proceso al que se le llama transferencia somática de núcleo. Todas las células tienen núcleo, en ese núcleo se encuentra el material genético de la célula. Entonces, en este caso vamos a tomar una célula y le vamos a transferir el núcleo. Básicamente eso es lo que nos está dando a entender el título. Lo que realmente se hace en este procedimiento de forma muy simplificada es que se toma un óvulo. En este caso tomaron un óvulo del lobo gris porque pues es la especie más cercana con la que están trabajando estos señores, que al parecer no es la especie más cercana, o sea, parece que tiene otros parientes por acá, el lobo terrible, que estarán un poco más cercanos. Sin embargo, pues con el lobo gris comparten el 99% del material genético, entonces bastante similar. Ustedes recordarán que nosotros también con los chimpancés andamos 99-98, ahí nos andamos dando unos llegues. La transferencia somática de núcleo es una técnica de clonación celular que consiste en la introducción del núcleo de una célula somática diferenciada en un ovocito al que previamente se le ha extraído su núcleo. Esta metodología permite la reprogramación del núcleo somático por los factores oocitarios, revirtiendo su estado diferenciado a uno totipotente, similar al de una célula citológica. Este es el proceso central en la clonación reproductiva de mamíferos, como es el caso del emblemático parteaguas de la clonación de la oveja Dolly en 1996. Entonces, lo que hicieron nuestros científicos fue tomar el óvulo de un lobo gris. A ese óvulo de lobo gris le quitaron el material genético, el original que tenía ese óvulo con el que extrajeron, se lo sacan y van y agarran este material genético que modificamos, al que le dimos las similitudes con el lobo terrible, y eso es lo que se introduce en este óvulo. Este óvulo que tenemos ya con el material genético nuevo, con el material genético que modificamos, después se le estimula para que comience a dividirse y con esta multiplicación celular eventualmente se convierta en un embrión. Una vez que se tiene un embrión en el cual todas las células utilizaron el material genético que nosotros modificamos, es decir, todas las células están modificaditas, ese embrión lo tomamos y se implanta en una madre sustituta, que en este caso sería en el útero de un lobo gris. Y una vez que se hace la implantación, lo que se busca es que el embarazo se lleve a término para que al final pues nazca un producto idealmente saludable. Sin embargo, pues como ustedes sabrán, existen muchas dificultades en el camino, lo que hace que muchos de estos productos que se están generando pues no sean saludables y sean rechazados por el mismo cuerpo y que no den como resultado pues un producto saludable al final del embarazo. Justamente de esto les platico en el video de Mickey 17 en el tema de clonación en humanos, porque pues como se podrán imaginar, si todo esto lo pasas a humanos, temas bioéticos muy interesantes. De hecho, en animales incluso pues tema bioético bastante interesante. Ahorita nos metemos para allá, les voy a contar chismecitos de esta empresa.
Y después de todo ese procedimiento de meses, de años, de décadas de trabajo en desarrollar todas las tecnologías que fueron empleadas por esta empresa, Colossal Biosciences logró obtener cachorritos saludables. Uno de ellos Rómulo, el otro Remo y la última Khaleesi, porque pues sí, también en Game of Thrones salía, se volvieron muy famosos. Y aquí mi pregunta, ya después, ahora que saben todo esto, yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿estos cachorritos son cachorritos del lobo terrible? ¿Acaso son cachorritos del lobo? ¿Se trajo realmente de vuelta de la extinción al lobo terrible? Ahora que ustedes conocen los detalles del procedimiento utilizado y que lo que se implantó fue pues material genético del lobo gris con modificaciones humanas hechas con CRISPR. Claro, se tomó de referencia, pues los fragmentos que llegaron a encontrar del lobo terrible. Sin embargo, también tomaron por ahí algunas decisiones estos científicos. Dijeron, mira, esta variante que al parecer estaba presente en el lobo terrible, pues a veces les da sordera y ceguera a los perritos. No hay que ponérsela, hay que ponerle una más suavecita. Y bueno, le hicieron esas modificaciones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para ustedes los devolvieron del inframundo o no los? ¿A ustedes les gustaría que así los devolvieran del inframundo o mejor nadota? En mi opinión, esto sí es un gran avance en cuanto a que dieron origen a una nueva especie, a una especie sintética, porque es una especie que no es ni el lobo terrible ni el lobo gris. Es algo creado ahora sí que, bien dijo la Biblia que peores horrores vendrán, pero sí es algo creado por los seres humanos. O sea, que hubo una decisión humana de qué modificaciones se le hacían, hasta qué grado se hacían ciertas modificaciones, cuál era el límite de cuántos cambios iba a hacer a ese genoma para tratar de darle la apariencia, porque al final del día era lo que se buscaba principalmente, darle la apariencia con el lobo terrible. Entonces, muy interesante, sí, como ya lo platicamos, se avanzaron y se llevaron al límite tecnologías bastante interesantes. Sin embargo, ya que digan que están desextinguiendo a una especie, brother. Y bueno, cuando te metes a leer la página, que por cierto tienen por ahí un error donde todavía dejaron el lorem ipsum, ahí mándenles correo para decirles. Cuando te metes a la página, muy pispiretos estos señores te dicen, para Colossal, la desextinción no se trata solo de crear un organismo que sea o asemeje a una especie extinta. Se trata de fusionar la biodiversidad del pasado con las innovaciones del presente para crear un futuro más sostenible. ¿Qué? O sea, es como si te cachan robando y dices, no, esta es una transferencia de bienes en un mundo moderno colectivizado. Sí, o sea, cachas de tu ex poniéndote el cuerno y te está explicando la definición de lealtad. Entonces, pues bueno, Colossal tiene esa, ya sabes, para ellos la definición de desextinguir una especie es esto que ellos hicieron. Obviamente, qué padre, cuando tú pones tus definiciones, pues sí, amigo, yo también. Y pues sí, cuando tú te inventas las definiciones de las palabras, pues puedes hacer lo que sea, ¿no? O sea, yo ahorita aquí donde me ven estoy volando, porque para mí la definición de volar es tener las nalgas en una silla. Entonces, ¿cómo la ven? La primer host de podcast que vuela mientras les habla. Entonces, Colossal, miren, ahí en la página les dice como, resulta que la desextinción para nosotros es tal cosa. Y como les platicaba al inicio, o sea, sí es muy interesante lo que hicieron. A mí me parece muy interesante, me parece que tiene muchas implicaciones de las que tenemos que hablar como sociedad. Sin embargo, pues desextinguir como tal, eso sí no. Les comentaba al inicio que gran parte de lo que están haciendo estas personas, pues es un discurso de ventas, un discurso de marketing donde pues obviamente pues exageran las cosas, quieres llamar la atención, quieres que te volteen a ver y pues obviamente decir desextinguí está más suave a decir miren este perrote blanco, porque pues los lobos que modifican los humanos les decimos perros. Entonces este es un perrito de diseñador. ¿Está padre que sean perros de diseñador? Pues sí. ¿Genera el mismo peso que decir desextinguimos un lobo? No. De hecho, originalmente, les platicaba hace rato, esta empresa llegó a las noticias hace algunos años. Seguramente ustedes lo recordarán, yo sí me acuerdo de ellos, porque decían que iban a traer de vuelta al mamut, que se lo iban a sacar debajo de una piedra, pero ellos iban a traer, querían ver mamuts otra vez, pasando aquí por Chapultepec. Y de pronto como que hubo mucho silencio, o sea, como que salió la noticia y después ya no se volvió a saber nada de ellos.
Y resulta pues que no es tan sencillo hacer estas cosas. Obviamente no es tan sencillo hacer estas cosas. Originalmente pues ellos lo que querían era traer de vuelta al mamut o al dodo. Sin embargo pues se dieron de topes con varias cosas. La primera de ellas es que, como lo platicamos hace rato, necesitas madres sustitutas para dar vida al producto. O sea, no tienen ellos una incubadora que de cero, o sea, ya sabes, de un embrión te saque un chamaco de lo que sea. Un chamaco de gato, un chamaco de perro, un chamaco de caballo. Entonces necesitan implantarlo en un organismo vivo que lo lleve a término. Si quieres hacer un mamut, ¿qué animal tienes de ese tamaño? ¿Qué animal tenemos? Acuérdense ustedes, los elefantes. Entonces, este procedimiento pues obviamente tiene riesgos. Es un procedimiento riesgoso porque pues a veces los productos son rechazados por el cuerpo. He ahí una de las razones por las cuales el acceso al aborto es acceso a salud. Porque si el producto tiene algún problema que no va a llegar a término y el organismo no lo está expulsando, pues se tiene que sacar. O por la razón que quieras, igual y sí se va a dar a término un producto, pero es un producto que viene con problemas, con problemáticas que están afectando la salud de la madre de forma innecesaria. Imagínense eso con un elefante. Imagínense el problema de practicarle cualquiera de estos procedimientos a un elefante. Y lo platico en el video de Mickey 17. Estas son cosas que empiezas con miles, perdón, exageré. O sea, empiezas como con unos, soy una exagerada, I'm sorry. Empiezas como con unos 100 intentos de generar este ADN modificado. Después lo pasas, digamos, a unos 50, haces unas 50 transferencias de núcleo y de esas 50 transferencias de núcleo ves cuántas se dan a embriones. O sea, en todo este lapso, desde que empezamos con los 100 y luego los 50 y ya vamos para los embriones, más o menos se te arman como unos 20 embriones. Todos esos se van perdiendo porque algún error se cometió, porque obviamente estas tecnologías están todavía en desarrollo. De esos 20 embriones que te quedaron, pues bueno, no todos van a llegar a término. De esos a veces se logra 1, 2 organismos vivos, saludables, relativamente saludables. Ahí decimos saludables hasta el día de hoy, o sea, hasta la fecha. Al final del día, pues tendrías que implantar 20 embriones en 20 elefantes para encontrar un elefantito y a ver, porque pues tampoco no se tiene tan dominada la técnica en esa especie. En la especie en la que se tiene mucho más dominada es en los perros. Resulta que nos dio gusto clonar perros y nos soltamos clonando perros y manejamos un poco mejor la clonación en caninos que en otros animales. También las vacas responden bastante bien a los esfuerzos de clonación. Entonces, los mamuts descartados, porque imagínense así a todos los ambientalistas yéndose a abrazar a los elefantes de que ¿qué me estás hablando? Que vas a matar a 20 para ver si te sale uno bueno. Terribles implicaciones. Y por otro lado, pues querían traer de vuelta al dodo, que es este pajarito que nos comimos. O sea, al parecer lo descubrimos y el dodo era muy amigable y no lo comimos. Todo mal. Sí, pero el problema en ese caso es que pues con los mamíferos implantas el embrión para que crezca en estas madres sustitutas, pero en este caso tenían el problema de que todo se tiene que realizar adentro de un huevo y pues ahí se les complicaba la cosa. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Esos dos no. Necesitamos otros y necesitamos uno muy importante que llame la atención, Porque están de acuerdo que especies en peligro de extinción en este mundo no nos faltan, tristemente, o sea, lo digo y se me rompe el corazón. No nos faltan especies que requieran este tipo de pues, acompañamiento, de esfuerzos de recuperación. Sin embargo, pues se fueron a buscar uno que ni tienen el genoma entero. O sea, se fueron a buscar uno que lo tenía hecho queso rallado, su genoma, para tratar de traerlo de vuelta, sin realmente traerlo de vuelta, porque como lo platicamos, bueno, ustedes igual y decidieron que sí lo trajeron de vuelta, yo decidí que no lo trajeron de vuelta, que eso es un perro modificado. Tomaron estos porque pues, como les platicaba, es un discurso de ventas. O sea, lo que ellos están tratando de conseguir es más inversión para poder seguir con sus experimentos. No estoy diciendo que no vayan a lograr clonar algún día un mamut, no estoy diciendo que no vayan a lograr clonar algún día algún dodo, simplemente necesitan tal vez más recursos para lograrlo. Entonces se fueron por una opción de las más llamativas. Es un logo que, híjole, lo ves y qué cosa tan bonita. O sea, regálenme uno, por favor, júntense entre todos y regálenme uno. A Rómulo, se me hace bonito el nombre de Rómulo, que ya tienen 6 mesecitos, o sea, ya. Y además, o sea, ese Rómulo de este pelo, ya están grandísimos. Entonces, sí,
O sea, ellos venden gran parte del proyecto de Colossal, lo venden como un esfuerzo de conservación. De hecho, si se meten a su página de internet, van a ver que todo está de que estamos salvando a los lobos y estos lobos hacen falta en el ecosistema, cosa que no, para nada. Métanse y de verdad les van a tratar de vender el sueño de que estos lobos se van a reintegrar al ecosistema y van a servir para X, Y y Z. No, I'm sorry, pero no. O sea, estos señores se extinguieron hace 13,000 años. ¿Qué haces trayéndolos de vuelta? Sobre todo habiendo tanto lobo que hoy en día sí está en proceso de extinción. ¿Qué pedo con eso? Tanto animal en proceso de extinción, tantos lobos. O sea, ya de que tú digas, oye, ¿quieres clonar un lobo? Pues clónate uno de estos. Un lobito mexicano, esos que además siempre están como medio, como que les falta comer, ¿no? Siempre los veo muy flaquitos. Esos, o sea, hay muchas especies que se podían traer de vuelta si realmente es un esfuerzo de conservación lo que se está buscando. Para mí es un esfuerzo de desarrollo de tecnología, de desarrollo de concepto. O sea, ellos quieren tener la habilidad de poder, pues, traer de vuelta o clonar cualquier especie. Y, pues, bueno, la forma en la que jalan recursos es haciendo este tipo de cosas que obviamente, sí, claro, desarrollaron muchísima tecnología y lo que quieras. De hecho, si te metes a la página de internet, me pareció bastante grosero de su parte, no sé si decirlo así. Me pareció bastante de mal gusto que obviamente como están haciendo labor de venta, se tienen que ellos subir los humos. Pero hacen mucho como de que la comunidad científica falló en tratar de recuperar el genoma del lobo terrible. Y es como, brother, tú tampoco lo lograste. O sea, tú tampoco lo trajiste de vuelta. ¿De qué me estás hablando? Y ellos lo hicieron con 50 personas y nosotros con solamente 16. Repito, tú tampoco lo lograste. O sea, sí extrajiste más, pero relájate un chico. Y todo va a esto, ¿no? Todo está enfocado a buscar inversión y enfocado a buscar inversión. Y de hecho ponen ahí a la cara de un señor que dice, la regulación es el enemigo de la innovación. No podría estar en más desacuerdo. De hecho, Hank Green hizo un video al respecto de esto y él al final del video me encantó porque menciona toda la tecnología que usan estos güeyes se desarrolló con financiamiento público. Con financiamiento público. El financiamiento, o sea, en universidades. CRISPR no lo desarrolló la iniciativa privada, amigos. Que no les mientan. La transferencia somática de núcleo no lo desarrolló la iniciativa privada. No, amigos, nada. Muchas de estas cosas a la iniciativa privada le parecen una pérdida de tiempo, de dinero. Son las universidades, son los fondos públicos los que sí se enfocan en buscar esas cosas que en su momento pues parece que no van a dar frutos porque nuevamente no sabemos dónde se encuentran las respuestas. CRISPR lo encontraron como parte del sistema inmune de las bacterias. ¿Tú qué ibas a saber? Que ahí iba a estar la cura de la ceguera de los niños que nacen con un tema genético que les provoca ceguera. O sea, que ahí vas, o sea, que adentro de una bacteria va a estar la cura para la ceguera. Y no solamente la cura para la ceguera, o sea, que iba a estar ahí la capacidad de editar de forma específica el material genético, yo hubiera perdido todo mi dinero. O sea, jamás en la vida lo hubiera adivinado. Por ese lado no me gusta el discurso de Colossal. Estoy bastante en desacuerdo de que sean esfuerzos que van a la recuperación de biodiversidad. Por lo menos en este ejemplo no. Claro que la tecnología sí se podría utilizar para eso y ojalá se utilice algún día porque a mí eso sí me da mucha tristeza que perdamos esta diversidad ecológica que tenemos hoy en día. ¿Qué cosa que está sucediendo? O sea, cosa que estamos perdiendo. Entonces, bien ahí, Colossal, avanzaste la tecnología, hiciste que llamara la atención para acá, me regalaste un nuevo episodio del podcast donde pude platicar de, pues, estas tecnologías que a mí me gustan bastante y desambiguar el tema de desextinción. Y mal ahí, Colossal, por quejarte de las labores más generales de la ciencia, más colectivas. Y mal ahí, Colossal, por quejarte de las labores colosales de la ciencia y por también quererte colgar como el sentimiento que nos da a todos de que sí, hay que salvar a esas especies. Porque por lo menos en este caso, no lo estás haciendo. El día que clonen una vaquita marina, me tatúo la cara del güey que la clonen. En chiquito, pero me la tatúo sin problemas. Ustedes salven a la vaquita marina, que yo todos los días lloro en las noches pensando en que quedan, no quiero saber cuántas quedan, y platicamos, porque eso sí, me daría muchísimo gusto. Pero bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Yo me lo pasé de 10. Recuerden que si quieren saber más de estos temas relacionados a seres humanos, esperen el video de Mickey 17, película que me la pasé de 10. Y vayan al segundo canal para que me escuchen quejarme justamente un poco más de Colossal. Ahora sí, darles con bat. Y sí, tengo muchas cosas de qué quejarme y de qué hablar de esta tecnología. Y seguramente yo tengo en mi cabeza que el video se va a llamar Jurassic Park era un documental, porque sí, amigos,
Sí, que era un documental. Y veíamos a la gente y decíamos, güey, ¿cómo son tan tontos? O sea, ¿por qué volvieron a traer un tiranosaurio Rex? Y estamos como a 10 años de eso, tops. O sea, estamos como a 6 años y medio. Pero bueno, yo me la pasé de 10. Espero que ustedes se la hayan pasado bonito. Espero que hayan aprendido algo nuevo conmigo. Y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.